Quiero recordar a los niños que es una alegría para nosotros que compartan con nosotros este espacio, pues creemos que la iglesia fue diseñada para que se reúna junta a adorar al Señor. Así que niños, disfruten estando al lado de sus padres, escuchando la enseñanza. Pero como lo hemos estado enseñando estos domingos, hay niños que apenas están aprendiendo a hacerlo y esto está bien, no pasa nada de malo en ello. Pero si en algún momento nuestros niños se ponen un poco inquietos, recuerden que hemos provisto un espacio en el que pueden estar con ellos, enseñarles a que guarden la calma y poco a poco ir enseñándoles a que estén con nosotros. Pues a medida que ellos entienden la importancia de este espacio, aprenden a deleitarse con sus padres en este tiempo de adoración. Así que como familia los invito a que vayamos a la carta que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió a los romanos. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5. Y el título de esta enseñanza es Sincero dolor por un pueblo rebelde. Sincero dolor por un pueblo rebelde. Y vamos a leer el texto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de la Escritura. Te pedimos que hoy todos los corazones aquí presentes sean asistidos por tu Santo Espíritu, para que esta palabra caiga en terreno fértil. Que hoy tu palabra traiga vida a aquellos que aún no han creído, pero también que afirme y fortalezca a aquellos que ya han puesto su fe en ti. Permítenos comprender la comisión que nos das a través de este texto y a entender tu soberanía en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén y amén. En la teología existen varios aspectos que generan tensión. Y tal vez uno de los aspectos teológicos que más tensión ocasionan es esa pregunta: ¿dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad humana? Pues sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es soberano, es Señor sobre todas las cosas y que Él ha escrito, ha determinado todos los sucesos de la humanidad. Pero ¿cómo pasa esto sin que Dios anule la responsabilidad que el hombre tiene de obedecerle y atender sus instrucciones? Pablo, en este capítulo 9, va a hacer un gran trabajo. Pues en esta sección que va hasta el capítulo 11, va a mostrar un claro entendimiento de la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus promesas y en la salvación del pueblo que Él eligió desde antes de que todo existiera, pero la responsabilidad que tiene el hombre y cómo habrán fuertes consecuencias para aquellos que permanezcan en la incredulidad y desprecien a Jesucristo como el Mesías. Hay un gran problema, y esto se llama como el hipercalvinismo, o más bien fatalismo cristiano. Aquellos que en algún momento dicen: bueno, si Dios es soberano, todo está escrito, nadie puede cambiar el plan de Dios, entonces ¿para qué oramos? Entonces ¿para qué evangelizamos? Esta actitud se llama fatalismo cristiano. ¿Por qué oramos? Porque Dios es soberano, y ese Dios soberano dijo que debemos orar. ¿Por qué oramos por los que no han creído si Dios ya sabe quiénes se salvarán? Porque Él ha escrito que debemos orar por esos que no han venido para que vengan, por esos que no han creído para que crean. Entonces, eso nos libera de esta tensión innecesaria. ¿Dios sabe quiénes se salvarán? Claro que sí, porque Él determinó quiénes se salvarán.
Pero nosotros podemos saber quiénes se salvarán. No, ¿cuál es nuestra tarea? Orar por todos y hablar a todos con la esperanza de que estos que han sido predestinados puedan creer. Así, no tenemos que estar cayendo en esta actitud de ya no voy a orar, ya no voy a evangelizar. No, al contrario, voy a orar y voy a evangelizar porque mi deseo es que estos que han sido predestinados pronto lleguen al redil. Pero hay otro pueblo que es muy importante y es el pueblo de Israel. Pero este pueblo tiene importancia histórica, pero también es necesario entender ¿y qué pasa con Israel? Porque una mala enseñanza acerca de Israel puede llevarnos a darle un trato a Israel que no le corresponde. Israel un día fue una cosa, pero hoy es otra. Y si entendemos esto con la ayuda del apóstol Pablo, al final de este ejercicio vamos a concluir algo. Tanto Israel como Colombia, como Palestina, como China, como Venezuela, tienen la misma necesidad independientemente de su nación. ¿Y es cuál? Poner su fe en Cristo. Si entendiéramos esto, dejaríamos de alimentar o considerar válidos los excesos y los abusos de una nación en particular. Todo hombre, sin importar la lengua, la tribu o la nación, necesita una cosa, necesita a Cristo. Pablo, en esta sección, enfoca el lente en su propio corazón. Nos va a mostrar cómo debe ser el corazón de alguien que ha sido salvado por gracia respecto a aquellos que aún no han creído, respecto a aquellos que insisten en no poner su fe en Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, ahora nos deja ver sus sentimientos respecto a Israel como nación. Y déjeme introducir algo. En esta sección que va del capítulo 9 al capítulo 11, va a haber la mención de dos Israeles. Un Israel físico como nación y un Israel espiritual. Y esto va a ser clave para entender estos tres capítulos. El sentimiento que Pablo aquí expresa parte de una realidad. Y permítame hacerlo a modo de pregunta. ¿Cómo puede un pueblo tan privilegiado como el pueblo de Israel tener al Mesías delante y no reconocerlo? ¿Cómo aún siendo expuestos al Evangelio, el cual había sido prometido desde el principio, no lo abrazaron y más bien lo despreciaron? Si las buenas noticias realmente constituían el poder redentor de Dios y fue dado primeramente a los judíos, ¿por qué no fueron ellos los primeros en aceptarla? Porque recuerden que Romanos 1:16 nos enseñó que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primeramente los judíos y luego los gentiles. ¿Cómo entonces, si a ellos fueron los primeros a los que se les dio el Evangelio, no lo creyeron? ¿Cómo es posible entender su falta de respuesta ante el pacto y las promesas que Dios le había dado? ¿Cómo encaja esto en los planes de Dios? ¿Será que un día Dios se levantó y dijo, he aquí Israel, mi pueblo, con quien haré una gran historia? Pero luego dice, no pude. Israel no quiso cumplir mi plan. ¿Será eso posible? ¿Será que Israel cambió el plan de Dios y Dios un día entró en un estado de tristeza y angustia al ver que su plan se desbarató por un pueblo que se rebeló a él? Pablo nos va a mostrar y ya viene mostrándonos que esto no es posible, porque nada ni nadie puede alterar el plan de Dios. Así que todo lo que pasó, está pasando y va a pasar con Israel y con los gentiles, así estaba determinado. Nada toma por sorpresa a Dios porque Dios es soberano. Así que estos tres capítulos nos van a mostrar algo claro. Primero, la incredulidad de un pueblo llamado Israel que recibió un trato especial, pero a pesar de ellos, despreció
obviaron la salvación provista por Cristo mismo. Luego, la angustia del apóstol al ver las circunstancias del Israel físico. Pero posteriormente, veremos cómo todas las promesas se cumplen en el Israel espiritual. Es decir, todo lo que Dios prometió se cumple, pero ya no en Israel como nación, sino en el Israel espiritual. La sección de hoy es el sincero dolor por un pueblo rebelde. Pablo primero nos va a hablar de la veracidad de su dolor. Segundo, el amor que él experimenta en medio de este dolor. Y tercero, cuál es la razón de este dolor. Así que hoy vamos a estar en el corazón de Pablo. ¿Qué siente Pablo? ¿Por qué siente Pablo? ¿Y por qué expresa esto? Antes de iniciar esta sección, lea conmigo entonces Romanos 9:1 una vez más. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo ya se había dirigido a los judíos como nación, a este pueblo físico, descendiente de Abraham. Y notemos algunas de las cosas que ya les había dicho antes de expresar este sentimiento. Romanos 2:5. Miren lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estas palabras que habían sido dadas por Pablo a los judíos. Pero en Romanos 2:17 vuelve y se dirige a ellos y les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Los judíos entonces claramente podían pensar: Pablo no nos quiere, pues se dirige a nosotros en una forma dura y hostil. Pero Pablo nos enseña claramente que el amor siempre se expresa en la verdad. Que el amor no consiste en disminuir, tapar o ser cómplice del pecado del otro, sino a la luz de la Escritura poder exponer ese pecado. Pues a menos que te exponga el pecado, una persona no va a entender la necesidad de un Salvador que perdone su pecado. Así que existían muchas razones para que en este pueblo pensaran que Pablo odiaba a los judíos. Miren lo que pasa en Hechos 21:28. Dando voces, recuerdan una revuelta que hubo, empiezan a gritar: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña contra el pueblo, contra la ley. Además, mete a griegos en el templo, ha profanado el santo lugar. 24:5 de Hechos. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de una secta llamada los Nazarenos. Esta es la idea que ellos habían empezado a construir acerca de Pablo por una razón. Porque Pablo, por obediencia al Dios que lo salvó por gracia, estaba predicando fielmente el Evangelio para que primeramente los judíos creyesen y fuesen salvos. Para que este pueblo creyera. Pero en lugar de ver la acción de Pablo como un acto de amor, cabecilla de los nazarenos, plaga. Y como veremos en las aplicaciones, pues es algo que suele pasar cuando por amor compartimos a otros la verdad del Evangelio. ¡Ay, llegó el religioso! Se dañó el algo.
ahora este desayuno no va a saber bueno, porque ahora va a empezar a decir que necesitamos creer en ese tal Cristo, que no hay salvación. Eso no ha cambiado. Esa sensación molesta la producen muchas veces los cristianos cuando, unidos a Pablo, quieren predicar por amor a aquellos que están en pecado. A Pablo le dijeron plaga. ¿Por qué se asusta usted o me asusto yo cuando nos dan esta clase de calificativos? Ahí viene el aguafiestas. Hermanos, no tenemos por qué asustarnos por ello. Pues este acto de amor está acompañado muchas veces de desprecio. Pablo entonces quiere dejar claro en este capítulo, porque va a volver a dirigirse a los judíos, pero les va a mostrar que todo lo que él ha enseñado no es por odio, no es porque tenga algo en contra de él, al contrario, es por amor. Miren lo que dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En el 1, él ya dejó algo claro. ¿Y qué les dejó claro en el 1? Esto que les voy a decir es verdad. No hay ninguna mentira. Voy a expresarles el dolor que tengo por lo que ustedes están viviendo. Y es verdad, y lo digo en Cristo. Si ustedes no confían en mí, quiero que sepan que esto que les voy a decir lo digo en el nombre de Jesús. Y hay aquel que usa el nombre de Dios en vano. O sea, Pablo les está diciendo, esto que les estoy diciendo es verdad, por favor, créanme. Y lo digo en el nombre de Dios. Y ustedes, pueblo, saben lo que le pasa a alguien que usa el nombre de Dios en vano. Por favor, escúchenme, no les miento en lo que les voy a decir. Mi conciencia está segura de lo que les dice, porque el Espíritu Santo ha evaluado mis intenciones y ha corroborado que son correctas. ¡Wow! Pablo les está diciendo, préstenme atención, por favor. Esto que les voy a decir es verdad. El Espíritu Santo ha evaluado mis intenciones y corrobora que estos sentimientos son genuinos, no son fingidos, no son superficiales. ¿Y qué le causan a Pablo? Tristeza, dolor en el corazón. Pablo está sufriendo al ver que su propio pueblo, es decir, los judíos, su sangre, los hermanos con los que creció, los amigos con los que jugó, con los que fue a la escuela, no están creyendo en Cristo. Y esto le está trayendo tristeza, dolor en su corazón. Mire que no dice una leve tristeza. Note por favor la forma en la que se expresa Pablo. Tengo gran tristeza. Hay un intenso dolor en mi corazón porque ustedes, mis amigos, mis hermanos, mis primos, mis tíos, ustedes no creen en Cristo. Y esto conmueve mi corazón. Tengo un dolor que va en aumento. ¿No es hermoso esto que nos está enseñando Pablo? Pablo nos está mostrando el correcto corazón de alguien que ha sido salvado por gracia. Hermanos, cuando Jesús toma un pecador, lo lava y lo limpia, una de las cosas que produce en ese corazón es humildad, no arrogancia. Así que cuando una persona ha sido traída a vida, no mira a los demás con desprecio. Ay, ahí va ese circunciso cananeo que no cree en Jesús como yo. Ahí va ese hijo del diablo, derechito para el infierno. Miren que Pablo no se expresaba así. Pablo se miraba y decía, oh Señor, yo soy el peor de los pecadores, tú me has salvado. Pero cómo me duele ver que mis hermanos, mis amigos, no creen en ti. Eso consume mi corazón y me trae un enorme dolor. Pablo les está diciendo, yo no los odio. Lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo por el contrario, porque los amo y porque no quiero que se pierdan. Y note
el amor que Pablo siente por ellos. Acá lo expresó, pero miren la descripción de su amor por ellos, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Recuerden que la palabra anatema significa maldito. Deseara yo mismo ser separado de Cristo por una razón, por amor a mis hermanos. Si yo pudiese ser separado de Jesús y eso trajese la salvación de mis amigos, de mis primos, de mis hermanos, heme aquí, Señor, en mi vida, tómame a mí, pero sálvalos a ellos. Salva a este pueblo. Pablo no está diciendo que la salvación se puede perder o que él está dispuesto a perder la salvación para que su pueblo se salve. No, el capítulo 8 ya lo dejó muy claro. La salvación no se puede perder. Aquel que es salvo permanece salvo. Lo que Pablo está utilizando acá es una hipérbole de énfasis, una exageración para expresar nuestro sentido, no una mentira, no. Lo que está maximizando con estas palabras es lo que siente y lo que estaría dispuesto a hacer si pudiese hacerlo. Sí, Pablo amaba tanto al pueblo de Israel que le estaba diciendo a Dios y a su audiencia: Señor, si yo me perdiere y eso ocasionara la salvación de mi pueblo, yo quisiera hacer. Si mi condenación sirve para la salvación de ellos, yo estaría dispuesto a hacer. Sé que no puedo, pero los amo tanto que si eso fuera una posibilidad, yo la haría. Esa es la clase de amor cristiano que debe haber en nuestro corazón. Y esa clase de amor cristiano es por la que tenemos que orar. Hermanos, una de las cosas que causa un mal entendimiento de la soberanía de Dios es que nos volvemos insensibles e indiferentes hacia aquellos que se pierden. Una de las cosas que pasa en el arminianismo, en aquellos que piensan que la salvación se pierde, es un continuo desespero por hablarle a todos, porque quieren que todos se salven, que nadie se pierda, y quieren en las calles que alguien haga la oración de fe, que la repita para que se salve. Y es una pena que cuando hacemos la corrección teológica y decimos, ok, esa práctica no está correcta, se pierda también el espíritu que había detrás de esa práctica incorrecta. Porque tal vez la práctica es incorrecta. Hacer una oración no salva a una persona. Pero el dolor que debemos sentir por aquellos que se pierden debería estar en nuestro corazón. Ese desespero por cada vez que nos sentábamos en un bus y el del lado, necesito hablarle de Cristo, porque y si se baja del bus y se muere, y en la fila del banco necesito hablarle a esta persona, porque si saliendo del banco lo matan. ¿En qué momento se apagó eso en ti? Esta semana para los locales vivimos un episodio bien traumático. Una mujer bajo los efectos del alcohol parece indicar un acto de irresponsabilidad cegada. Los efectos de estas sustancias terminó con la vida de un hombre. Y para muchos ese hombre era un personaje de la ciudad, conocido por su amabilidad, por su impecable presentación mientras cuidaba los carros. Y un día murió yendo para su trabajo, el carro lo atropelló. ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar? Él iba en su vía, estaba respetando el semáforo. La pregunta que le hace a uno y es, ¿este hombre pudo escuchar de Cristo antes de su muerte? ¿Habrá creído? Pero hay una pregunta más profunda. ¿Y yo cuántas veces hablé con él y no le hablé de ti? Y no es para generar un fatalismo, una carga emocional en ustedes. ¡Ay, de aquellos que no hablan! Porque ¿qué será? No quiero manipular sus emociones. Quiero enfrentarlos a una realidad. Hermanos, la muerte es algo tan seguro y tan repentino. Este dolor que Pablo está expresando por los que se pierden, ¿aún está encendido en ti o se ha ido apagando con el tiempo? O peor aún, nunca está. Tal vez has predicado muchas veces a tus familiares, a tus hermanos, a tus amigos, y no han querido escucharte, y has dejado de orar por ellos. Has dejado de llorar por ellos. ¿Por qué?
Si no lo hizo el apóstol Pablo, que entendía plenamente la soberanía de Dios, ¿por qué en nosotros se va apagando este amor? ¿Y saben por qué? Porque llega un momento en que pensamos que nosotros somos salvos por mérito y no por gracia. Porque si entendiéramos que es por gracia, nunca nos sentiríamos mejores que aquellos que no han creído. Por favor, mira a tu familia. ¿Quién eres tú o quién soy yo? Si la salvación fuera por mérito, tú y yo estaríamos de último en muchas listas. Muy seguramente el peor de tu salón, muy seguramente el más irresponsable de tus hermanos, muy seguramente el peor esposo, la peor esposa, el peor hijo, el peor amigo. ¿Cuántos cargos hay en nuestra contra? ¿Por qué Dios nos trae? Por gracia. Y si tú has sido traído por gracia, ¿no es ese el mismo amor que deberías mostrar a aquellos que aún no han creído? Y que aunque una y otra vez les has hablado, no han creído. Pero esto que Pablo está haciendo no solo lo hizo Pablo, es muy propio de esos corazones pastorales que han entendido la gracia. Y aunque en una medida está siendo efectuado por ancianos en un sentido de la iglesia, este sentimiento debería estar en todos los creyentes. Sí, los pastores también deben predicar el evangelio. ¿Cómo es posible que un pastor pueda decir, no, es que ahora me dedico solo a la lectura de la escritura y ya no tengo tiempo para evangelizar? No, es que la evangelización es un deber de todo cristiano, sin importar si es pastor o no. Y miren lo que hace Moisés, Números 32, acompáñenme por favor. Números 32, versículo 30. Ya vimos el dolor de Pablo, el amor de Pablo, este pueblo que se está perdiendo, a tal punto de querer dar su vida. Pero esto no es nuevo en la escritura. Moisés un día también oró por algo parecido. Números 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro. ¿Cómo amar tanto? No es... Éxodo, ¿yo qué dije? Igual es. Éxodo 32, 30, por favor. Éxodo. ¿Cómo puede uno confundir Éxodo con número? Pasa en las mejores familias. Éxodo 32, 30. ¿Ya lo tienen? Leámoslo ahora sí. Gracias por la paciencia que me tienen. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ahora sí estamos juntos. Sí. Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame. Wow. ¿Pero qué estaba haciendo este pueblo? Él estaba con Dios, y cuando baja, ve a este pueblo adorando dioses que fabricaron con sus propias manos. Y si tú y yo no hubiéramos hecho lo que Moisés hizo, más bien como el Boanerges, hubiéramos dicho: haz que caiga fuego en estos que no son como yo. Yo sí llevo 40 días contigo en tu presencia, y estos pecadores, ¿qué amados? Es más o menos lo que tú y yo hubiéramos hecho. Moisés le dice: oh Señor, mira, perdónalos, por favor, perdona su maldad. Si es necesario que borres mi nombre, para que ellos puedan ser salvos, hazlo. ¿Qué clase de amor es ese?
Es solo el amor de un corazón que entiende los terrores del infierno y las glorias del cielo. Es solo alguien que ama tanto a otro estaría presto a sufrir los más grandes horrores por la salvación de ese que dice amar. Claro está que ni Moisés ni Pablo perderían lo que Dios ya les había dado. Dios cumple su promesa. Pero lo que estos dos hombres nos están enseñando es la clase de amor que debemos tener por todos aquellos que no han creído en Cristo. No importa cuánto le hayas dicho, por favor, busca a Jesús. No importa cuánto menosprecio. No dejes que tu corazón se endurezca. No dejes de orar por esos que aún no creen. No dejes de orar por esos que siguen despreciando el mensaje que tú les predicas. Sí, tal vez te llamen plaga o a fiesta, una y otra vez. Tal vez dejen de invitarte tan de seguido a su casa. Tal vez ya no te visiten tanto como antes. Pues eres una plaga para él. ¡Qué pereza! Toda hora está hablando de Dios, no tendrá otro tema. Sí, muy seguramente eso pasa. Tal vez ellos no entiendan tu amor, pero no dejes de amarlos. Tal vez esa muestra de amor les incomode, pero no dejes de amarlos. Solo una cosa persigues: librar a estas personas del terror del infierno. ¿Cuál es entonces la razón de este dolor? Miren ahí mismo, versículo 4 de Romanos 9. Este pueblo por el que Pablo está llorando y sufriendo, por el cual estaría dispuesto a entregar su propia vida y separarse de Cristo, si esto pudiera traerle salvación, es un pueblo que recibió los más grandes privilegios sobre la historia de la humanidad. Ningún otro pueblo fue tan privilegiado como Israel. Y miren lo que él cita. Este pueblo por el que lloro debería estar abrazando a Cristo, pues miren lo que recibió. Fueron adoptados por Dios, recibieron la gloria de Dios. Dios hizo pacto con ellos, les fue dada la ley, les fue dado el culto y la adoración, les fue dada las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos nació Jesús. ¿No es esto suficiente para que crean en el Mesías? Es más o menos como nuestro lenguaje cuando suele un joven desviarse del camino, pero no nació en una buena familia. Mejores padres no pudo tener, a mejor escuela no pudo ir, al mejor colegio no pudo estudiar, el mejor barrio no pudo crecer y aún así se convirtió en un delincuente. Es más o menos lo que está diciendo Pablo, pero han tenido todo. Han sido testigos de la gloria de Dios y no creen. ¿Cuántos en esta mañana se encuentran en situaciones similares? Han visto la bondad de Dios en su vida a pesar de Dios les ha dado una buena vida, a pesar de Dios los ha guardado, a pesar de hoy no están en una cárcel, a pesar de hoy no están muertos, a pesar de están acá y aún así no creen. Es más o menos lo que Pablo está expresando. Y miren cómo lo explica Deuteronomio 7:6. Y espero esta sí sea la cita. Deuteronomio 7:6 dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Son las palabras de Dios hacia Israel. Noten el pueblo por el cual Pablo está llorando. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Esta fue la razón para la que Dios tomó a Israel. Que fuera un pueblo especial en medio de los demás pueblos. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren bien, vamos a conocer a Israel para entender estos 3 capítulos, 9, 10 y 11.
Israel fue escogido porque había algo bueno en él. Era el pueblo más insignificante, pero a este pueblo insignificante Dios lo tomó para hacerle un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona te dará su pago. O sea, en los términos de este pacto, claramente Dios mostró que los escogió por gracia, que los escogió por amor, pero que este amor no anula la responsabilidad humana que ellos tenían como nación. Otra evidencia de la grandeza de ese amor de Dios por este pueblo, Salmo 147, 19, 20, y lo leo para ustedes. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Dios tenía un trato especial con este pueblo, lo adoptó. Era un pueblo que iba rumbo a su destrucción y lo tomó por gracia, no por mérito. Manifestó su gloria, a veces en forma de nube para protegerlos del inclemente sol, a veces en fuego para guardarnos de la inclemencia del frío, a veces en forma de humo cuando descendía la presencia de Dios al templo para que ésta fuese adorada y fuese exaltada. La gloria de Dios estuvo con ellos para que fuesen un pueblo especial en medio de todas las naciones. Pero este pueblo que estaba haciendo, a pesar de eso, seguía endurecido, arrastrado por su incredulidad. Dios hizo pacto con ellos en Abraham, desde Adán, con Moisés, con todos los patriarcas reafirmó su pacto, con David, con Salomón. Les fue dada la ley. Dios mismo con el dedo de su mano escribió estas leyes para que su pueblo le conociera y viviera para él. Pero no estaban valorando esta ley. Les fue dada la forma correcta de adorar a Dios para que se deleitaran en su presencia. Les dio promesas que a ninguna otra nación les entregó. Pero ¿y qué hizo este pueblo con todo este gran ejemplo? Menospreciar a aquel que se las dio. Es curioso a veces los padres, y a todos nos ha sucedido, cuán molesto, cuán doloroso, cuán triste es cuando tú estás habituando a tus hijos tal vez a darles y por alguna razón un día llegas con las manos vacías y el saludo no es hola papá, te extrañé y no me trajiste nada. Uy, qué duro es eso. Ahora imagínense en esta proporción. Dios no escatimó muestras de su amor para este pueblo. Este pueblo al final le dijo, no me interesa. No me interesa tu gracia, no me interesa tu amor. ¿No es esto suficiente para decir, pueblo, mi Señor, esos judíos y son cosas horribles? A mí ese pueblo es un claro reflejo. Hace días escuchaba a un niño y decía, yo no entiendo si Adanita. Adán se comió el fruto. Si yo hubiera sido Adán, no hubiera hecho lo que Adán hizo. No tienes la razón. Tú y yo tal vez nos lo hubiéramos comido más rápido que él. La gente, pero Judas, ¿cómo lo vendió por 30 monedas? Y yo lo hubiéramos vendido por 5. Esa es nuestra condición.
Pero aún así Pablo no dice, Señor, que caiga fuego sobre ellos. Pablo dice, Señor, sálvalos. Sálvalos. Niños, están orando ustedes por los compañeritos de su salón para que crean. Estás orando por esos compañeritos de tu barrio para que crean. Estás orando por tu familia para que crean. ¿Qué nos deja entonces esta sección? Miren cómo termina. De este pueblo vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pablo expresa este sentimiento y cierra este sentimiento con una breve doxología. ¿Qué está diciendo? De este pueblo nació el Mesías. Qué gran honor le fue dado. Se escogió este pueblo para que de él saliera la naturaleza humana del Mesías. Pero también nos está diciendo que tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza ¿qué? Divina, porque está diciendo, de carne viene de los judíos, pero él a la vez es Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Y es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De él salió el Salvador. Pero siguen despreciándolo. Pero sigo orando y llorando por ellos para que crean en este que nació de ellos, pero es Dios y está sobre todas las cosas para que en él crean y sean salvos. ¿Qué nos advierte esta porción? Y permítame concluir con estas breves aplicaciones. Al creyente, tengo que decirle en esta mañana, Pablo debe ser un ejemplo para nosotros. Sin importar cuán groseras y hostiles sean las personas a las que les predicamos de Cristo, nunca demos lugar al enojo y al desprecio en nuestro corazón. Por favor, nunca hagas este comentario, ya no le voy a tirar más perlas de cerdo que no me quieres. Mira, si ese hubiera sido el lenguaje que hubieran usado para ti y para mí, ninguno estaríamos acá. Porque ¿cuántas personas vinieron a hablarnos de Cristo? ¿Cuántas las devolvimos con un maltrato, un insulto o una burla? Pero gracias a Dios por esas personas que a pesar de nuestra grosería, de nuestro orgullo, siguieron burlándose de Dios. Que como Pablo, seguían clamando, Señor, sálvalo. Es carente de gracia, pero por favor, sálvalo. 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 Si tengo que dar mi vida, sálvalo. Y nosotros no tenemos que dar nuestra vida. Cristo ya lo hizo. Pero en un sentido, ¿cómo podemos dar nuestra vida? Soportando burlas, soportando menosprecio. Pero vale la pena hacerlo. Porque ¿qué mayor muestra de amor podemos dar a aquellos que decimos querer? Si en ti, querido hermano, se ha apagado este deseo por predicar el Evangelio, ruega al Señor para que vuelva a avivar, porque estás teniendo una mala comprensión del Evangelio. Estás teniendo una mala comprensión de la soberanía de Dios. Ya no compartimos el Evangelio para querer ganar el cielo. Hacemos porque queremos que muchos sean librados del infierno, como nosotros por gracia un día lo fuimos. Es por eso que predicamos, iglesia. Vuelvan a orar para que el Señor encienda. Tengo por invitar a las personas un domingo. ¿Cómo queríamos que nuestros amigos te invito este domingo? Es más, te invito a almorzar si quieres. Hacíamos tantas cosas, y me incluyo. Pues el primero que ha sido confrontado con esta porción soy yo, Señor. Quiero que me devuelvas ese fervor por predicar de ti y por volver a orar por esos que un día dejé de orar, por volver a clamar por la salvación de aquellos que un día dejé de clamar. Yo me uno con ustedes a esta oración. Sigamos el ejemplo de Pablo en esto. También aprendemos de Pablo
que el gentil y el judío son igual de importantes a los ojos de Dios para salvación. Sé que hay muchos hermanos en el cuerpo de Cristo que por una mala comprensión de la Escritura, y muy respetuosamente lo digo, hoy piensan que Israel es un pueblo mayor en importancia que el resto. No. Hoy los judíos son tan necesitados como los colombianos de que alguien les hable de Cristo y sean salvos. Y así como nos duele el gentil que se pierde, nos debe doler el judío que se pierde. Porque ellos no se salvarán por ser judíos, se salvarán por creer en Cristo. Pablo lo va a mostrar más adelante. Quiero hablar a los no creyentes. Tal vez tú seas judío. Tú que escuchas hoy esta enseñanza, tal vez estés incómodo conmigo por estar refiriéndome en estos términos al pueblo de Israel. Y quiero que sepas que estas palabras las expreso con todo respeto y con todo amor. Porque has nacido en una bella nación, pero que está tan necesitada como cualquier otra de salvación. Y solo en Jesús vas a ser salvo. Y hay un error que quiero exponerte. Tú piensas, querido judío, que Cristo no ha venido. Tengo que decirte que ya vino y tus ancestros lo despreciaron. Tú, judío, no hagas lo mismo. Tú cree en aquel del que habla Isaías 53. Ve, léelo. Porque ese Cristo ya vino. Murió y resucitó y ha de venir por segunda vez. No confíes en que por tu linaje vas a salvarte. Necesitas creer en Jesús. Pero también esta porción nos dice algo. Cuidado a todos los que están acá sentados. No pienses que por haber crecido en una iglesia cristiana, por tener padres cristianos, por tener una buena teología, eres salvo. Ojo, porque puede estarte pasando lo mismo que este pueblo. Tienes mucha información en tu cabeza, pero no has creído nada de esta información que está en tu cabeza. Y a menos de que te arrepientas, tú también irás al infierno. Porque al cielo no se va por saber teología, por haber nacido en un hogar cristiano. Se va por fe y arrepentimiento en Cristo. Niños, no piensen que ustedes van a ir al cielo porque sus papás son cristianos. Por favor, no piensen eso. La fe es individual y ustedes desde ya necesitan creer en Jesús. Niños, no pierdan tiempo, no se engañen diciendo, cuando sea grande voy a buscar a Dios. No, niños, búsquenlo ya. Ya necesitan venir a Jesús, a pesar de su corta edad. Hijos, hermanos o amigos que hoy están en este lugar porque un amigo los invitó y solo aceptaron por cortesía. Esa persona que te invitó solo te está mostrando su amor. Porque desea que seas. Ven a Cristo. No pierdas un día más. Niños, ¿saben la razón por la que tal vez hoy sus papás los obligaron a venir mientras ustedes querían quedarse dormidos? Jóvenes, muchos papás, pero es Semana Santa, ya voy a estar el lunes al colegio, no quiero ir. ¿Sabes por qué tu papá te obligó a venir? Porque te ama. Porque te ama. Porque solo hay una forma en la que alguien puede ser salvo. Escuchar el Evangelio y por... Ahora bien, terminemos con esta preciosa conexión. Moisés hubiera querido dar su vida. Pablo hubiera querido dar su vida. Pero tenemos uno mayor. Cristo no solo quiso, Cristo la dio. Cristo se entregó como sustituto. No para hacer posible la salvación, sino para asegurar la salvación de su pueblo. Él dio su vida para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dijo, si me fuere posible dar mi vida, la daría, pero él sabía que como hombre pecador, dar su vida no hubiera salvado ni medio dedo. Pero Cristo sí era santo
porque era el Hijo de Dios, totalmente hombre. Por eso Él no solo dijo quiero, sino que lo hizo y se dio como sustituto. Él es el sustituto por el cual somos salvos. Es por Cristo que nuestros pecados son lavados y son perdonados. No es por ser judío, no es por una nacionalidad, es solo por aquel que siendo Dios se hizo hombre y se entregó en una cruz para derramar su sangre y perdonar a los pecados. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la Escritura. Gracias por animarnos hoy a través de Pablo, a volver a orar por aquellos que hemos olvidado, a volver a predicarle a aquellos que tal vez por fatiga hemos dejado de hacerlo, a volver a entender el valor que hay en predicar el Evangelio, porque es una muestra de amor para aquellos que se pierden. Hoy te rogamos por esos que un corazón endurecido insisten en despreciarte. Por favor, sálvalos, Señor. Sálvalos de su dureza. Dales un corazón nuevo para que crean. Y a nosotros, vuelve a avivarnos. Vuelve a despertar este deseo por predicar a muchos para que sean salvos del infierno. Hemos orado en Cristo Jesús.